Bueno, continuamos entonces. Habíamos dicho que en una función, cuando hablamos de la derivada de una función, también vamos a pensar en que la función pueda ser, vamos a decir, derivable, ¿sí? En un intervalo. Para que esa función sea derivable en un intervalo, lo que vamos a necesitar justamente es que exista la derivada en todo punto de ese intervalo, ¿sí? Ahora, dijimos, si una función es derivable, entonces nos aseguramos que la función es continua, porque si existe la derivada es porque es continua. Ahora, que sea continua no implicaba que esa función fuese derivable, ¿sí? O sea, el recíproco no es cierto. ¿En qué momentos entonces no va a ser derivable una función? Dijimos gráficamente, lo podemos ver en tres casos. Uno, cuando la función tenga como un pico, ¿sí? O sea, cuando tenga una punta en un valor de x, en ese punto preciso no va a ser derivable. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es que si nosotros miramos por izquierda, tenemos pendientes positivas de esas rectas tangentes cada vez más grandes y justo después de ese valor cambian bruscamente, cambian a ser negativas. Entonces, en ese cambio brusco que se produce, ocurre que en el punto justo de cambio la función no es derivable. Cuando sea discontinua no va a ser derivable y cuando tenga una recta vertical, una recta tangente vertical tampoco. Ese punto de cambio se va a llamar punto de inflexión, también va a ser importante y lo vamos a analizar más adelante. Y es el punto de inflexión es un punto donde hay lo que llamamos un cambio de concavidad. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, esta función es positiva, está por encima del eje X, lo que cambia es como hacia dónde va la curvatura, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Entonces, acá la curvatura de esta función es hacia arriba, o sea que lo que vamos a decir es que es cóncava hacia arriba, y en este lado es hacia abajo, entonces la función es cóncava hacia abajo. En ese cambio de concavidad existe un punto donde ocurre el cambio de concavidad y ese punto lo llamamos punto de inflexión. En ese punto tampoco la función es derivable porque ocurriría que la pendiente de la recta tangente es infinita, ¿no? Porque, claro, deja de ser una función, tendría pendiente infinita. Por lo tanto, ahí en el punto de inflexión tampoco la función va a ser derivable. Creo que hay alguien queriendo ingresar. Sí, allá. Entonces, ese va a ser, van a ser los tres casos donde la función no sea derivable. Derivadas superiores, ¿sí? O derivadas de orden superior. ¿Qué significa derivadas de derivadas? ¿Sí? Acá ya el concepto se empieza a tornar un poco más abstracto. ¿Por qué? Porque antes dijimos, cuando nosotros pensamos en la derivada de una función, estamos pensando en todos los valores de las rectas tangentes de la función. Bueno, cuando hablemos de la segunda derivada de la función o derivada de orden 2, vamos a estar pensando en las pendientes de las rectas tangentes, pero de la derivada, ¿sí? O sea, vamos derivando la función derivada. Y a eso lo vamos a llamar derivada segunda, derivada de orden 2, segunda derivada, ¿sí? Un montón de formas. Pero esto no llega ahí. Yo puedo hacer la derivada tercera o la derivada enésima. Puedo hacer la derivada que yo quiera, ¿sí? La cantidad de veces que yo quiera. Es decir, yo tengo una función y la puedo derivar una vez y la puedo derivar una segunda vez, una tercera, todas las veces que yo quiera. Esto es lo que decíamos hace un rato de, volviendo al ejemplo del auto en movimiento o de un vehículo en movimiento, en desplazamiento, mi función tengo una función que me describe la posición respecto del tiempo. Si yo la derivo en función del tiempo, obtengo la velocidad. Y si la vuelvo a derivar en función del tiempo, o sea, si busco una derivada segunda, obtengo la aceleración, ¿sí? Entonces, estoy derivando
muchas veces. ¿Sí? Ese proceso lo puedo hacer todas las veces que quiera. Vamos a ver algunas derivadas de funciones polinomiales exponenciales y después otras más, pero lo que empezamos a ver acá son las reglas de derivación, ¿sí? ¿Qué pasa o cómo derivo de forma sencilla, por decirlo de alguna manera? Bueno, si yo tengo una constante, es decir, un número, no hay x, no hay variable, si yo quiero derivar una constante, la derivada de la constante siempre es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me tengo que imaginar es que una función constante es una función horizontal, ¿sí? Que no tiene cambios, no tiene curvatura. Por lo tanto, la pendiente de las rectas tangentes en cualquier punto siempre van a ser ceros, ¿sí? Por lo tanto, la derivada de una constante siempre es cero. O sea, quiero derivar un número, por decirlo de alguna manera, una constante, siempre es cero. ¿Qué pasa si tengo x? Si mi función es x a la 1, entonces su derivada es 1, ¿sí? Porque x es la recta igual a x. Por lo tanto, las pendientes siempre son 1, en cualquier punto. ¿Y si tengo x cuadrado? Bueno, esto lo habíamos hecho en el ejemplo al principio. De x cuadrado, su derivada es 2x, ¿no? O sea, la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada respecto de x, acá abajo fíjense que en esta notación tengo la derivada y acá cuál es la variable sobre la cual voy a derivar, ¿no? La derivada respecto de x al cubo va a ser 3x cuadrado. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo puedo generalizarlo? La regla de la potencia, que vamos a llamar regla de la potencia, es que si yo tengo un x a la n, o sea, tengo un monomio, ¿no? Con la variable x elevado a una potencia natural, entonces, o un entero positivo sería, incluido el cero, entonces la derivada de eso va a ser n multiplicando a x elevado a la n menos 1. ¿Cuál es la regla entonces? Que lo que yo tengo que hacer es esa potencia n, voy a decir, pasarla multiplicando adelante, la bajo multiplicando, y a la potencia le resto una unidad. ¿Sí? Fíjense, es lo que ocurre acá en todas. Vamos a ver este ejemplo que es el más claro. El 3 pasa multiplicando adelante y a la potencia 3 le descuento una unidad. Entonces la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. ¿Me siguen? ¿Se entiende eso? O sea, esa es la primera regla de derivación. Yo quiero derivar un polinomio, agarro el monomio, bajo la potencia, multiplicando, y le descuento una unidad a la potencia. Y ya tengo la función derivada. Y no tengo que hacer el límite, ¿sí? No tengo que recurrir a ese límite que veíamos antes. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos más. Por ejemplo, si mi función es x a la 6, la derivada entonces va a ser 6x a la 5. Fíjense qué fácil. No tengo que plantear el límite. Puedo utilizar esta reglita de derivación para las funciones polinómicas, ¿sí? Entonces, el 6 pasa multiplicando adelante y le descuento una unidad. Tengo x a la 1000. Bueno, la derivada entonces va a ser 1000 por x a la 999. Mi función es t a la 4. Entonces la derivada de y respecto de t, o sea, t es la variable en la cual estamos derivando, va a ser 4 por t a la 3. ¿Sí? Le descuento una unidad. Tengo r al cubo, 3r cuadrado. Y así de fácil. ¿Sí? Por eso yo les decía, llega un punto en el que derivar se torna un poco más fácil y lo que nos interesa es más el concepto. ¿Se entiende esta regla? ¿Sí? Existe la versión general, porque en realidad primero se plantea para polinomios,
y después se extiende a potencias reales, ¿sí? O sea, para otro tipo de funciones que no sean polinómicas, esto también es válido, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo único que tengo que hacer es bajo la potencia multiplicando y le descuento una unidad. El tema es, bueno, que hay veces que, en general, eso ya no nos va a quedar entero, obviamente, va a ser número real. Por ejemplo, yo tengo que derivar estas dos cosas. Entonces, si tengo 1 dividido x cuadrado, a esto yo lo puedo reescribir, fíjense, como x a la menos 2, ¿no? 1 dividido x cuadrado es x a la menos 2. Entonces, al momento de derivar esa función, x a la menos 2, el menos 2 multiplica y al menos 2 le resto una unidad, por lo tanto me queda menos 3. Entonces la derivada va a ser menos 2 por x a la menos 3. Es decir, que reescrito eso me queda menos 2 dividido x a la 3. Entonces teníamos esta función, x a la menos 2, y al derivarla nos da menos 2 sobre x a la 3. De la misma manera, una raíz y una potencia las podemos escribir como una potencia fraccionaria. Entonces ahora nos queda x a la 2 tercios. El 2 tercios multiplica, al 2 tercios se le resta una unidad y nos queda menos un tercio, ¿sí? Y encontramos muy rápidamente la función derivada, que si tuviésemos que plantear esto con los límites, se complica bastante, ¿sí? Nos quedarían cosas bastante engorrosas. Pero plantearlo con estas reglas es relativamente fácil. Si yo tengo una constante multiplicando a una función, ¿sí? Tengo una constante que multiplica una función, entonces puedo sacarla, por decirlo así, fuera de la derivada y me va a quedar la constante por la derivada de la función. Por ejemplo, si yo tengo que derivar 3x a la 4, como está acá, entonces la derivada va a ser 3 por la derivada de x a la 4. ¿Sí? Ese múltiplo lo puedo extraer. Entonces me va a quedar 3 por la derivada de x a la 4, que es 4 por x a la 3. Por lo tanto, 3 por 4 es 12 y me queda 12x a la 3. Si quiero derivar menos x, bueno, va a ser menos 1 por la derivada de x. Por lo tanto, va a ser menos 1 por 1, menos 1. ¿Sí? O sea, le bajo el 1 multiplicando y le resto una unidad. O sea, la x desaparece. ¿Me siguen? Claro, queda x a la 0, que es 1, exactamente. Bien, seguimos. Regla para la suma. Acá, déjenme ver un cachito. Sí, tenemos ejemplos. Si yo tengo dos funciones que son derivables, tengo una f de x y una g de x. Ambas funciones son derivables por separado, pero ahora las sumo, ¿sí? Tengo la suma de ellas y quiero derivar esa suma, entonces puedo pensar en las derivadas de cada función por separado, ¿sí? O sea, se distribuye, por decirlo de alguna manera, la derivación en la suma y en la resta, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que, lo que estoy haciendo es separando en términos, ¿sí? Voy a derivar término a término, tanto para la suma como para la resta. Es decir, que si yo quiero derivar todo este polinomio, no me tengo que hacer mucho problema, porque no importa cuántos términos tenga. Tengo que pensar las derivadas por separado, ¿sí? Entonces, derivo 8x, derivo 12x5, derivo término a término. Aclaro, esto que estoy acá haciendo cuadradito, este paso de acá, no es necesario que ustedes lo escriban, ¿sí? Digo para cuando hagan los ejercicios, si no se van a volver locos. Esto es a modo de que se entienda que lo que estamos haciendo es separando la derivada en cada uno de los términos, ¿sí?
y derivando por separado. Pero no es necesario que ustedes lo escriban. Ustedes pueden pasar directamente de acá a este paso que está acá. Eso sería lo lógico. Exacto, sí, 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 sí. Si no van a estar escribiendo de x, de x, de x 800 veces, no tiene sentido. Pasen directamente de acá a este paso. Entonces, si yo pienso la derivada por separado de cada término, derivar x a la 8 es 8 por x a la 7. Ese término ya está. 12 por x a la 5. El 5 baja, dijimos, multiplicando y me queda 12 por 5. Por x a la 4 porque le resto una potencia. Y lo mismo con todos los términos. Bueno, el 5 por ser una constante, su derivada es 0, ¿no? La x desaparece y me queda este polinomio. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que yo tenía un polinomio de grado 8, ¿sí? Cuando lo derivo, obtengo un polinomio de grado 7, o sea, bajo un grado. Y que está bien, porque lo que estamos haciendo es restando una unidad a todas las potencias, así que lo que era 8 pasa ahora a ser potencia 7, lo que era 5 pasa a ser 4, lo que era 3 pasa a ser 2, lo que era 1 pasa a ser 0, o sea que ahora es el término independiente, y lo que era 0 no está más, ¿sí? La constante que yo tenía acá deja de existir en la función derivada. No afecta a la derivación, desaparece. ¿Se entiende esa idea? Cada vez que ustedes deriven un polinomio, van a notar que les va a pasar lo mismo. Al ir bajando un grado cada término, entonces el polinomio resultante, o sea, el de la función derivada, va a ser un grado menos que mi función original. El término que tenía x ahora se va a convertir en mi término independiente y lo que era término independiente no va a estar más. ¿Sí? Ok. Derivación de la función exponencial natural, o sea, tengo e a la x. Quiero derivar e a la x, es e a la x. No cambia. ¿Sí? Ahí, me olvidé de buscar, después lo podría haber agregado. Está la broma matemática por todas partes de que quiero derivar e a la x, o quiero integrar, después veremos que es una integral. E a la x no se ve afectada. ¿Sí? Sigue siendo e a la x. Entonces, acá no hay nada para hacer. Sí, hay que acordarnos que no le pasa nada en realidad, pero no hay que hacer ninguna cuenta. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, derivar e a la x menos x, en el ejemplo me piden encontrar la derivada primera y derivada segunda, bueno, como lo que tengo que hacer es derivar término a término, cuando yo quiera derivar e a la x, sigue siendo e a la x. Y cuando quiera derivar el 1, perdón, el x, me queda 1. Entonces, fíjense que mi función era e a la x menos x y mi derivada ahora es e a la x menos 1. ¿Sí? Y cuando vuelva a derivar, la derivada de e a la x vuelve a ser e a la x y la derivada de 1 es 0. Entonces llega a esto. ¿Se entiende? Más o menos. Este ejemplo es una mezcla entre una derivación de e a la x, que es el mismo, y de estas funciones que no necesariamente son polinómicas, dijimos, ¿no? O sea, no solo polinomios, sino poder separar en términos cualquier función e ir derivando con la regla de la suma y la resta. No, porque al ser una constante, cuando hablamos de constante no tiene que haber x, ¿sí? Y cuando hablamos de constante, su derivada es cero, además, desaparece. La constante desaparece en la derivación. No, e a la x sigue siendo ella misma. Es muy interesante e a la x, ¿sí? Pero es un caso recontra particular. Lo que sucede es que la misma función nos va diciendo cuáles son las pendientes de las rectas tangentes a ella. O sea, es algo bastante raro. Bueno, la cuestión es que no le pasa nada a e a la x, sigue siendo e a la x, pero solo con e a la x, ¿sí? Cuando,
cuando es el número e, no con cualquier base. O sea, si yo tengo 2 a la x, no me queda 2 a la x. ¿Se entiende lo que les digo, no? Solo para e a la x pasa eso. Si yo tengo la multiplicación de dos funciones, tengo lo que llamamos regla del producto, ¿sí? Así la vamos a mencionar. ¿Qué es la regla del producto? Es saber qué pasa o cómo voy a multiplicar, cómo voy a derivar el producto justamente de dos funciones. Bueno, este tiene toda una regla que parece difícil al principio, pero en realidad no es tan difícil. Fíjense, a f de x la voy a llamar la primera función o primera, y a g de x la segunda función. Entonces, la derivada del producto es la primera función sin derivar, ¿sí? La primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la primera derivada, ¿sí? O la primera derivada por la segunda sin derivar. ¿Se entiende? Entonces, tengo dos términos, aparecen dos términos, donde son las multiplicaciones de una función por la derivada de la otra. ¿Se ve? Se los dejo un segundo que lo asimilen un cachito, así vemos el ejemplo. ¿Se entiende la idea, más o menos? Bien. Veamos este ejemplo. La función que tenemos es x por e a la x. Y nos piden encontrar su derivada. Eso quiere decir que tenemos que derivar x por e a la x, pero x por e a la x sería, f sería x, y nuestra g sería e a la x, ¿no? O sea, es la multiplicación de esas dos funciones por separado. Por lo tanto, si pensamos en la regla del producto, tenemos que la derivada va a ser la primera sin derivar, o sea, x, por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera, que era x. Y luego trabajando término a término, vemos que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x, por lo tanto esto es x por e a la x, más e a la x por la derivada de x, que es 1. X por e a la x no le puedo hacer nada, sigue siendo el mismo, y e a la x por 1 es e a la x. Lo que hace acá después es sacar un factorcito común entre e a la x, y me va a quedar x más 1 por e a la x. Y ahí encontramos entonces la derivada de esta función. ¿Sí? Fíjense qué fácil, entre comillas, podemos encontrar la derivada de una función que era bastante compleja. ¿Sí? O sea, fácil en el sentido de que es aplicar la fórmula y podemos ir derivando por separado con las reglas. Y no tenemos que hacer los límites. ¿Sí? Nos escapamos de los límites. Regla de la división, regla del cociente. ¿Sí? Esta es similar a la de recién, pero cambia un cachitito. Yo tengo f dividido g, entonces va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, no sé por qué, dividido la segunda, o sea, la que está en el denominador, elevada al cuadrado. Esta ya es como una de las más difíciles de acordarse, ¿sí? Pero escríbanla y van a ver que después sale. La diferencia con la suma es que la de la suma, con el producto, es que tenía una suma acá, ahora hay una resta, así que hay que tener bien claro cuál va primero y cuál va después, y que además después hay que dividirlo en la derivada, en la segunda función al cuadrado, ¿sí? Elevada al cuadrado. Y ahí también, si g es una función media complicada, elevarla al cuadrado
no va a estar tan fácil, pero se puede, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este polinomio dividido este otro. Entonces, encontrar la derivada, dijimos, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, dividido el segundo al cuadrado. Bueno, ahí derivamos este polinomio, derivamos este otro, operamos todo lo que haya que operar y llegamos a la mínima expresión. ¿Es una expresión difícil? Sí, no les voy a mentir. Es una expresión re difícil, ¿sí? A veces uno tiene la idea de que a medida que derivamos siempre se va haciendo más fácil la función y no necesariamente, ¿sí? Dependiendo de cómo sea la estructura de la función, hay veces que al derivar, como es este caso, se hace cada vez más difícil. Y si yo quisiera encontrar una derivada segunda de esto, ni les cuento, ¿sí? Es cada vez más grande el problema. ¿Pero me siguen con la idea de la aplicación de la... Bien, después le pegan una revisada a los ejemplos. Eh, bueno, esto, la tabla de fórmulas de derivación es como un pequeño resumen de lo que acabamos de decir. Este está bueno. Creo que tendríamos que haber visto antes esta imagen. Derivadas de funciones trigonométricas. Si yo tengo la función seno, es esta celeste, ¿quién es su derivada? Fíjense que justamente lo que estamos haciendo es, en algunos puntos, acá lo hacen algunos puntos importantes, ¿no? De la función seno, pensar cuál es la pendiente de la recta tangente. Bueno, en este punto máximo, la recta tangente vale 0, así que su derivada en ese valor debería ser 0. Está acá. En este punto, la pendiente de la recta tangente tiene justo el valor más bajo, ¿no? O sea, como más grande en forma negativa, por lo tanto, es un mínimo. En este punto de acá, eh, la pendiente de la recta tangente vuelve a ser 0, porque es un mínimo de la función, vuelve a ser 0. Y así vamos analizando las pendientes de las rectas tangentes. ¿Con qué nos encontramos? Con esta función que está acá, ¿no? Si analizáramos punto a punto las pendientes, encontramos este gráfico. ¿Les suena conocido ese gráfico? Exactamente. Entonces, lo que vamos a tener es que la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Están relacionadas esas dos. Entonces, en otro ejemplo, si quiero derivar x cuadrado por seno de x, al haber una multiplicación tengo que aplicar la regla del producto y va a ser x cuadrado por la derivada del seno más seno por la derivada de x cuadrado. Bueno, la derivada de seno es coseno y la derivada de x cuadrado es 2x. Listo. Fíjense qué rápido llegamos a la función derivada, ¿sí? De x cuadrado por seno de x. De nuevo, al ser un producto aparecen dos términos ahora, o sea, como que se va complejizando la función, pero encontrarla es relativamente sencillo, ¿sí? La derivada de seno es coseno y acá tenemos las otras funciones trigonométricas. La derivada de seno es coseno. La de coseno es menos seno, ¿sí? Hay que agregarle un menos. Y después tenemos la de la tangente, que es secante cuadrado, cosecante, secante, cotangente. Estas en general no las vamos a usar, así que no se asusten, pero sí la del seno y el coseno, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer la derivada de menos seno? Bueno, tengo que agregarle un menos, así que le agregaría el menos acá y me da menos coseno. Y si quiero la derivada de menos coseno, me va a dar seno. Y termina siendo un bucle, ¿sí? Eh, ya terminamos casi, ¿eh? Regla de la cadena. Si nosotros tenemos
una función compuesta, ¿sí? O sea, tenemos una función que la podemos pensar como la composición de dos funciones, f compuesta con g. Entonces, la derivada de esa función compuesta va a ser la derivada de la f. A ver, primero, ¿se acuerdan que si nosotros hablamos de f compuesta con g, lo que estamos pensando es en una f cuya variable es otra función g de x, ¿sí? Entonces, la derivada de eso, de esa composición, va a ser la derivada de f manteniendo a g por la derivada de g. Es decir, por eso, por esto se llama regla de la cadena, porque lo que hacemos es la derivada de f, que es como la función de más afuera, manteniendo esa función por la derivada de lo de adentro, decimos generalmente, ¿no? La derivada de esa g que estaba adentro. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una función que es raíz cuadrada de x cuadrado más 1, ahí claramente podemos ver que es una función compuesta. ¿Por qué? Porque una función va a ser la raíz, ¿sí? La raíz. ¿Sí? Podemos llamar a todo esto u, entonces decimos es la raíz cuadrada de u. Y después tenemos a la g, que g va a ser x cuadrado más 1. Entonces, cuando querramos hacer la derivada de esa composición, vamos a tener que pensar en la derivada, primero, ¿quién es la derivada de f de u? ¿No? Bueno, como esa raíz cuadrada la podemos escribir como un medio, su derivada nos queda de esta manera, ¿sí? Por las reglas que vimos antes. Y la derivada de g nos va a quedar 2x, eso es más fácil. Entonces, cuando tenemos la regla de la cadena o queremos aplicar la regla de la cadena, es la derivada de f con g de x por la derivada de g de x. Por lo tanto, va a ser esto que llamamos u acá, era todo el x cuadrado más 1. Entonces va a ser 1 dividido 2 por la raíz de x cuadrado más 1 por la derivada de g, por 2x. ¿Sí? Ahí se simplificaron estos dos, el x quedó arriba y nos queda esta expresión que está acá. X dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Sí? Esa sería entonces la aplicación de la regla de la cadena. Es una función dentro de otra. Unas funciones compuestas. Bueno, acá tal vez está más claro. Si quiero derivar seno de x cuadrado, el seno de u sería, o seno de una variable, es una función, es la que está por fuera, f, y x cuadrado sería nuestra g, ¿no? Esta es la función exterior y esta es la función interior. Entonces esto va a ser, la derivada de seno, dijimos, es coseno. Entonces va a ser coseno de x cuadrado por la derivada de ese x cuadrado, que es 2x. Entonces directamente nos queda 2x por coseno de x cuadrado. ¿Sí? Derivo la de afuera y luego multiplico por la derivada de lo de adentro. Esa es la idea de la regla de la cadena. Derivadas de funciones logarítmicas. Yo quiero derivar el logaritmo en base a de x. Me queda de esta manera. 1 dividido x por el logaritmo natural de a. Son funciones súper especiales. No significa que se las tengan que aprender de memoria. ¿Sí? De hecho, no les voy a pedir que aprendan esto de memoria. Existen lo que se llaman reglas o tablas de derivación que contienen las derivadas de un montón de funciones ya hechas, ¿sí? O sea, están todas las trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales. Entonces, no es necesario aprender eso de memoria, sino que incluso nos podemos ayudar de la tabla de derivación. Si quiero derivar el logaritmo de x, me queda 1 sobre x. Bueno, como para finalizar entonces, ¿qué información entonces nos brinda la derivada de la función? Ya dijimos que métricamente nos da la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto particular, ¿sí?
Y la derivada, dijimos, también nos representa lo que llamamos razón de cambio, ¿no? El cómo varía el valor de la función, o sea, de la variable independiente, cuando se incrementa en una manera infinitesimal la variable dependiente. ¿Sí? Eso sería como a modo de conclusión. Sí, ahí estamos. Bueno, ¿preguntas? Fue mucho, todo junto.